He seguido a José Miguel Mulet a través de alguna otra publicación, como Comer sin miedo. Él es químico y acaba de publicar un libro que ha levantado, desde luego, gran expectación, y además de gran expectación, alguna que otra ampolla, cuando no erupciones muchísimo mayores, que se llama Medicina sin engaños. Créanme ustedes que todo lo que dice hoy podrá ser contestado por muchos que confían precisamente en terapias llamadas alternativas en el mundo de la medicina idiopática y que afirma José Miguel Mulet que tienen, como bien reza su título, el título del libro, más engaño que verosimilitud. ¿Qué tal, José Miguel Mulet? ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, un honor estar contigo, Carlos. Bueno, el honor es estar conmigo, José Miguel, porque yo te he oído declaraciones en las que dices cosas, en fin, que subrayo, pero que además no son políticamente correctas. Pues eso es problema de la gente que se molesta, no mío. Bien. Bueno, digamos que es un libro dividido en tres partes. Primero nos recuerdas cómo era la medicina antes del método científico, ¿no? Y luego, es decir, los modelos sanitarios, etcétera, etcétera, farmacéuticos. Te haces una pregunta muy interesante. ¿Por qué nos caen tan mal las farmacéuticas? No las señoras que venden en una farmacia, sino las empresas farmacéuticas. Hombre, nos caen mal porque a veces han hecho cosas denunciables, que se han denunciado, y a veces han tenido que pagar indemnizaciones cuando han sacado fármacos que tenían peligrosidad o cuando han hecho ensayos que no cumplían las condiciones éticas. Entonces, hay una parte de la crítica a las farmacéuticas que puede ser legítima. Lo que pasa que eso no justifica que la medicina que no se ajusta a los parámetros que tienen que cumplir ellas, y es que pasen unos ensayos y que demuestren una eficacia, sea válida. Al contrario, lo que yo quiero es que todas las medicinas se ajusten a la misma legalidad, que es que hayan unos ensayos clínicos y que demuestren que funcionan. Porque si resulta que una medicina nunca ha demostrado que funciona, pero tienes que tener fe, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo fe en las vacunas y funcionan. Y luego entramos en el mundo de la pseudomedicina. ¿A lo que calificas en función de qué exactamente? ¿Qué es la pseudomedicina? Pues mira, cuando un fármaco sale al mercado, tiene que haber superado unos ensayos clínicos y tú cuando te compras, vas a la farmacia, lees un prospecto que te dice esto sirve para esto, a partir de tal dosis es tóxico, puede aparecer este efecto secundario, etcétera, etcétera. Es decir, tienes para qué sirve y los problemas que se pueden encontrar. ¿Por qué sabemos eso? Porque ha cumplido unos ensayos y porque ha solicitado una autorización. Pero en cambio luego tienes otra cosa que también te dicen que te lo tomes para esto, te lo tomes para esto otro, pero que no ha cumplido ningún ensayo, que tú buscas los estudios y no los encuentras. Entonces, toda cosa pretendidamente médica o terapéutica, pero que no tiene ninguna evidencia científica detrás que lo respalde, eso lo considero pseudomedicina. ¿Pero tiene la pseudomedicina un trato, una efectividad que la consulta médica no tiene? A ver, depende. Sí que es verdad que la consulta médica es fría muchas veces. Pues ¿por qué? Porque si vas a la Seguridad Social está abarrotada y un médico igual tiene que ver 20 o 30 personas en una mañana. Si vas y ve que no tienes nada, pues lo más fácil es que te despache rápido porque hay gente esperando fuera. ¿Qué pasa? Que a veces esto a la gente le duele porque igual la gente lo que necesita no es ir al médico, necesita compañía, necesita hablar con alguien. En ese río revuelto ganan muchas pseudomedicinas. ¿Por qué? Porque igual vas y son muy dulces y te cuentan muchas historias y te hacen masajitos o te ponen luces de colores y tal, pero al final no estás pagando por un tratamiento médico, casi que estás pagando con la compañía, como, no sé, como si fuera otra cosa que no voy a comentar. Entonces, el problema es que esto es peligroso, porque tú imagínate que realmente tienes una afección grave. Y en vez de ir a un médico que te dé un tratamiento, vas a alguien que te dé un tratamiento pues de luces de colores, de acupuntura, de homeopatía, etcétera. El problema que tienes es que mientras tanto la enfermedad seria va haciendo su camino. Pero hay quien puede asegurar o hay quien asegura que la homeopatía ha tenido efectividad en el tratamiento de alguna afección. Bueno, ¿y dónde ha publicado esos estudios? ¿Y por qué la homeopatía no cumple el mismo criterio que el resto de fármacos? Porque hoy la homeopatía se encuentra en un limbo legal y la única condición para que se pueda vender es que demuestre que es inocuo. A ver, el agua también es inocua y no decimos que es un medicamento. ¿Por qué no cumple los mismos ensayos y criterios que cumple un medicamento normal? Porque además hay otra cosa.
Un fármaco tiene una patente que cuando caduca se fabrica como genérico y baja el precio. Y hay fármacos que están tirados de precio porque la patente caducó hace tiempo, como la aspirina. ¿Cuándo caducan las patentes de los fármacos homeopáticos? Porque siguen siendo caros toda la vida. La homeopatía consiste en introducir un elemento que teóricamente comporta el mismo mal que padeces en una dosis que exige o que exalta tu recuperación, tu propia defensa. Sí, pero es que es una dosis inexistente. Es decir, se diluye tanto que al final llegas a un punto que ya no te queda nada del material de partida, que todo lo que te queda es el disolvente, que es agua. Es decir, al final lo que te estás tomando son un agua diluida, que eso lo espolvorean encima de una pastillita de azúcar. Eso es la homeopatía, no hay más. Medicinas... te he visto, José Miguel, muy severo con la acupuntura, a la que consideras una suerte de anestesia menor. Ni siquiera eso. La acupuntura es una práctica típica de China, que no es tan antigua como dicen, porque pretenden que tiene 6.000 años, siendo muy generoso tendría 2.000. Y, hombre, hace 2.000 años pues había muchas enfermedades que hoy se curan que no se curaban. La acupuntura, digamos que es una práctica tradicionalmente china, y que consiste, pues como todo el mundo sabe, en poner agujas, que se supone que los ponen en unos meridianos y tal. Siendo muy generosos, la acupuntura sí que ha pasado un ensayo clínico, pero lo ha pasado solamente para dolores de espalda localizados. Pero no pasa el ensayo porque vaya un acupuntor que encuentre los meridianos y tal, porque también se ha visto que cuando las agujas las pone alguien que no sabe de acupuntura, hace exactamente el mismo efecto. Básicamente lo que pasa es que despistas a tu sistema nervioso y entonces ese dolor localizado, al tener muchos dolorcitos por las agujas, se deslocaliza y ya está. Fuera de esto, no hay ninguna evidencia que la acupuntura funcione, ni para adelgazar, como decía aquel ministro, ni para dejar de fumar, ni para otras muchas cosas que se está aplicando. Y no olvidemos que la acupuntura también tiene cierto riesgo, sobre todo si las agujas no están bien esterilizadas. Yo debo decir que a mí un acupuntor de Madrid me puso en la oreja 3 pendientes y yo que me fumaba 3 paquetes de tabaco dejé de fumar. Parecerías muy punk. Sí, la verdad que iba, sí, parecía un punk. A ver, a ti te funciona. El problema es que quizás sea más sugestión que la aguja que te puso y luego además que sería carísimo, ¿que sí? Hombre, no era barato, pero la verdad, yo dejé de fumar. Hombre, tenía ganas de dejar de fumar. Vale. Mira, no hay ninguna prueba de que eso funcione mejor que la hipnosis o tal. Que a ti te funcionó, que a ti te convenció y tú te mentalizaste y dejaste de fumar, me parece perfecto. El problema es que cuando se hacen los estudios controlados, cuando se prueba esa acupuntura para dejar de fumar y se compara con alguien que dice que hace acupuntura y no es acupuntura y tal, los resultados son los mismos. Es decir, no supera lo que es el control, que en ensayos clínicos se llama el placebo. ¿Cuántas de estas terapias alternativas, llamémosle así, se han incorporado a la medicina tradicional? Prácticamente ninguna. Siendo muy generoso, sí que es verdad que hay algunos tratamientos de medicina tradicional, algunos productos, por ejemplo la quinina o el curare o el mismo opio, que se utilizaba como anestésico en la medicina tradicional china, mejor que las agujas, porque a ver, si los chinos tenían opio, ¿para qué iban a poner agujas? Con lo efectivo que es. Pues sí que es verdad que cuando se han hecho las pruebas y los han superado, se han incorporado a la medicina. Pero claro, la medicina no tiene apellidos. Cuando un remedio tradicional, como puede ser la quinina, se demuestra que funciona y se incorpora a la medicina, pues se llama medicina, ya no es medicina alternativa ni tradicional. El Reiki, que últimamente, bueno, el Reiki no sé, es un pequeño masaje o un algo parecido. ¿Qué efectividad tiene? ¿Qué es? El Reiki, pues es un masaje. Mira, el Reiki es una cosa que por mucho que digan que es milenaria y tal, se la inventó un señor japonés en los años 20. Y aquello, que fue una cosa que se inventó un señor, luego fue a Estados Unidos y a partir de Hawái, por una chica de origen japonés, o Nezawa creo que se llamaba, es cuando tenemos el Reiki moderno. Para empezar, es una disciplina muy reciente que se inventó un señor. Se basa en masajes. Básicamente viene a ser como la acupuntura, pero en vez de utilizar agujas, te presionan, lo que ellos llaman los puntos de acupuntura, puntos que nadie ha visto ni sabe dónde están.
Entonces, pues es un masaje, que te da gustito, que te quedas muy relajada, perfecto. Pero que eso te puede ayudar a curar alguna enfermedad, pues mira, yo no he visto ningún estudio publicado. La frutoterapia. Ay, mira, eso pregúntaselo a Steve Jobs, que pretendió curarse un cáncer de páncreas con zumos de fruta. A ver, una dieta equilibrada es la base de una buena salud, entre otras cosas. Tener una dieta rica en frutas es bastante bueno, pero pretender que puedes curarte una enfermedad seria, sobre todo una enfermedad que ya está en curso, como un cáncer, a base de zumos de frutas, es una aberración. Entre otras cosas, porque los zumos de frutas te pueden curar, pues si tienes alguna enfermedad carencial por falta de vitaminas o alguna enfermedad derivada de una dieta mala, volver a hacer una dieta buena puede ser un factor de prevención, pero no un factor de curación. La terapia más rara cuentas en el libro, que es la auriculoterapia. Bueno, van cambiando, ¿eh? Cada día sale una nueva, pero la auriculoterapia sería una. Eso que es la oreja, los puntos en la oreja para hacerse a un feto, ¿no? Sí. Y poner una serie de agujas en la oreja. Mira, viene a ser como lo de los muñequitos de vudú, pero de buen rollo. Es decir, ¿tú te acuerdas esto de que el muñeco se parece a ti, le meten agujas y entonces es como si te lo hicieran a ti? Pues la idea es la misma. Como la oreja se parece a un feto, pues tú metes las agujas en la oreja y se supone que ahí curas todo lo del cuerpo. Pero a ver, es que no hay ninguna base. ¿Cómo va a ser la oreja una representación de un feto? ¿Se parece por casualidad, por nada más? El efecto placebo de todas estas actuaciones demuestra que la sugestión tiene un alto poder curativo para uno mismo. Sí, claro. Cuando todos los que somos padres o los que hemos tenido hermanos pequeños, sabemos que cuando se caen en un rompazo y están llorando y berrean, simplemente con ir a abrazarles, acariciarles un poco o hacer curita de rana, dejan de llorar. Eso es un placebo. Es decir, porque simplemente ha visto que tienes una atención, que tienes un cariño, y eso en muchas cosas ya te sugestiona para que te estás curando. Eso pasa en cualquier tipo de enfermedad. Y además no es algo así como abstracto, sino que está muy estudiado. Es decir, si tú das una pastilla falsa, hay muchas enfermedades que la gente nota que mejora. Si das dos, mejor que si das una. Si das una inyección falsa, mejor que si das una pastilla falsa. Incluso si haces una operación falsa, es decir, coges una persona, la anestesias, la metes en un quirófano y no le haces nada, pero cuando sales le dices que le has hecho una operación para curarle no sé qué, esa persona se va a sentir mejor. Eso es por lo que muchas de estas medicinas parecen que funcionan. Y eso es por lo que cuando se hace un ensayo se pone el fármaco que se está probando y se pone al lado un fármaco que parece que sea pero que es falso, para ver si funciona mejor que la sugestión o si es solo sugestión. ¿Eres muy severo o muy duro con los quiroprácticos? ¿Qué es un quiropráctico? ¿No es el señor que te da masajes y te relaja el cuello? Depende. A ver, el señor que te da masajes, que tiene unos estudios y una formación, se llama fisioterapeuta, ¿vale? Que esta es una profesión seria y colegiada. Osteópata, se parece. Incluso hay algunas universidades que dan títulos, pero la osteopatía ya entramos en territorio comanche, porque es una cosa que se inventó un señor que se llamaba Spal en el siglo XIX, que decía que él podía curar todas las enfermedades manejando los músculos. A ver, si tú vas a que te haga un masaje un osteópata, de acuerdo, pero si te dice que te va a curar algo, pues salvo que sea una lesión deportiva o una contractura muscular, poco te va a curar. Y el quiropráctico es que es una cosa que se inventó un tal Palmer, y el problema es que todas las manipulaciones son bastante más severas que en la osteopatía. Son manipulaciones en la columna, en el cuello, y algunas manipulaciones de estas tienen un riesgo, porque si a ti te giran el cuello más de lo que puede girar, pues aparte de que pareces la niña del exorcista, aparte te puede provocar alguna lesión. Y de hecho hay estudios sobre lesiones provocadas por quiroprácticos y tiene cierto riesgo. Es decir, que te haga un masajito y que te quedes más relajada, bien, pero que si te hace te fuerza el cuello, te fuerza las vértebras, no hay que olvidar que tiene un riesgo. No. Digamos que hay una moda, surgió de repente una moda que es la moda de no vacunarse. Porque decían que, hombre, el estímulo, el propio cuerpo era en sí mismo un fabricante de vacunas. Moda muy peligrosa, ¿no? Esto es una bomba de relojería. Es decir, ahora mismo en Sudán del Sur el porcentaje de vacunados es el mismo que en los barrios ricos de Los Ángeles. Es decir, que se han puesto igual la gente que no tiene acceso a las vacunas con la gente que no quiere tener acceso. Si hemos superado enfermedades como la viruela,
las paperas, el sarampión, la varicela, es por las vacunas o por la polio. Seguro que te acuerdas de gente más o menos de tu edad que sufrió la polio, porque en los años 50, 60, y eran unas imágenes terribles de niños con muletas, con sillas de ruedas. Eso lo superamos gracias a las vacunas. Y el problema es que ahora de repente parece que como esas enfermedades ya no las vemos, porque prácticamente ya no existen, pues parece que esto haya sido fácil, que haya sido espontáneamente, y no ha sido porque toda la población está vacunada. ¿Qué pasa? Que si ahora hay un porcentaje que deja de vacunarse, ese porcentaje no solamente está en riesgo, sino que pone en riesgo a todos los de alrededor, porque pueden funcionar como reserva para que el virus se haga fuerte y empiece a contaminar. De hecho, Una casualidad ha sido que en el libro digo que este porcentaje de vacunación tan bajo en las zonas ricas de Los Ángeles va a ser un problema de salud, y al poco tiempo surgió un brote de sarampión en Disneylandia. Y hay 8 niños enfermos de sarampión por ir a Disneylandia, y es por culpa de no estar vacunados. ¿Cuánta gente te ha llamado de todo por escribir este libro? Este y los anteriores, el de los productos naturales, vaya timo, por ejemplo. Bueno, ya estoy acostumbrado, porque quieres que te diga, si te llaman gilipollas y lo escriben con Y, bastante castigo tienen. ¿Qué quieres que te diga? Si me tengo que preocupar por eso a estas alturas. Bueno, el profesor Mulet, le recuerdo que es profesor de bioquímica, biología molecular, etcétera, etcétera, en la Politécnica de Valencia, y ha escrito este otro libro contundente que pero muy divertido de leer, también muy divertido de leer, sí, me he asomado a él, ya te digo, como hombre relacionado con la medicina por mis estudios universitarios, y me ha causado sorpresa porque quiero decir, es aquella sección de una revista que se llamaba Sal y Pimienta, ¿no? Que decía, hombre, alguien tendría que decirlo, ¿no? Entonces, estas cosas, pues sí. A ver, el libro está escrito para que la entienda todo el mundo, independientemente de sus estudios. Y sobre todo como que se diviertan, pero sobre todo como advertencia, que no se pongan en malas manos. O que utilicen estas terapias como complemento de la medicina tradicional. Que nunca lo utilicen para nada serio, para nada importante. Eso es. Medicina sin engaños, José Miguel Mulet, en Editorial Destino. No les dejará indiferentes, ya se lo digo. José Miguel, un abrazo muy fuerte. Profesor, gracias por todo. Un abrazo para ti. Venga, gracias. Hasta pronto.